Muy buenos días, amigos. Releyendo el libro de Antonio García Trevijano, El discurso de la República, después de haber finalizado, leído y releído varias veces la teoría pura de la República, que todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente seguramente sean por donde hayan conocido o empezado a conocer la obra de don Antonio. Sin embargo, como digo, volviendo al discurso de la República, publicado en el año 1994, podemos comprobar cómo a día de hoy se trata de un libro absolutamente vigente para lo que don Antonio en su día lo escribió, que fue para la defensa de la unidad española, para la defensa de la nación española y como crítica al nacionalismo y a los frutos secesionistas y de sedición que a día de hoy estamos padeciendo. Por eso, y no de casualidad, el libro, el título completo no es solo El discurso de la República, sino que también se titula Del hecho nacional a la conciencia de España o El discurso de la República. Ese es su título completo. Los frutos del nacionalismo que estamos sufriendo hoy, en forma ya de sedición directamente, es el argumento principal de este libro, pero si indagamos en sus páginas y en sus capítulos, ya encontramos auténticas joyas que pueden pasar, a lo mejor no, si no desapercibidas, quedar en segundo plano para el lector del momento de este libro. Una de estas joyas que podemos encontrar es una cuestión de la que don Antonio se ocupa, desgranándola en detalle, como es el enigma de la servidumbre voluntaria. Y así, efectivamente, encontramos un capítulo, el capítulo 1, dentro del discurso de la República, de su segunda parte, un capítulo que se dedica expresamente a este enigma de la servidumbre voluntaria. Pues bien, amigos, hoy voy a empezar el análisis de este capítulo concreto que desarrollaremos a lo largo de los sucesivos programas. Hoy intentaré excitar la curiosidad sobre este tema del oyente para, en los sucesivos, pues ir ahondando en toda la profundidad del mensaje que contiene. Efectivamente, don Antonio comienza este capítulo 1 de la segunda parte del discurso de la República de la siguiente manera. Vamos a entrar en el siglo XXI sin conocer todavía la respuesta de la ciencia al enigma tradicional de la política. Un enigma que ha sido especialmente llamativo en la transición de la dictadura española a la libertad y que no está en el claro hecho de que unos pocos individuos dominen a otros muchos de su misma especie, cosa que la razón de su dominio puede explicar, sino en la invariante y oscura propensión de los más a dar a los menos el poder que éstos necesitan para aplastarlos o agobiarlos a su antojo. Efectivamente, parece difícilmente comprensible que ante la existencia de una situación de libertad política, unos pocos cedan el poder, el control de lo político y de la política a un grupo que lo utilice, ese poder, precisamente para sojuzgar o para acabar con las ansias o los objetivos de esa misma ciudadanía. Don Antonio, a lo largo de este capítulo del discurso de la República, indaga en este auténtico enigma de la servidumbre voluntaria. Adelanto ya la conclusión final a la que se llega, que no es otra que precisamente esta servidumbre voluntaria brota precisamente donde no existe libertad política. Precisamente en el Estado benefactor, paradigma del consenso socialdemócrata de la posguerra, que todo lo promete y todo lo puede, los países de la Europa occidental, tanto los vencedores como los vencidos, lo tratan al Estado como si se tratara realmente de una nueva religión, siendo el paradigma de esta servidumbre voluntaria. A nosotros, a los españoles, que llegamos tarde a la partidocracia por la dictadura franquista, se acentúa esa servidumbre voluntaria en el sacrificio a la libertad que constituyó la propia transición española. Sin embargo, es evidente que algo no salió bien. En la Europa de las partidocracias, en la España posfranquista, en la juancarlista y ahora la de Felipe VI,
El Estado se encuentra absolutamente en una crisis y las naciones en un proceso de descomposición como si fueran a disolverse cual azucarillo. Sabemos que es una situación grave y que tal vez llevará tiempo solucionarlo. Pero antes de encontrar esa salida, debemos ponernos de acuerdo en cuál es el diagnóstico de este auténtico enigma que don Antonio plantea respecto a la existencia de la servidumbre voluntaria. ¿Por qué ante la injusticia social se responde con indignación en lugar de buscar los orígenes mismos de esa servidumbre voluntaria y se pretende cambiar de amo sirviéndole de la misma manera voluntaria en un acto de vana indignación en lugar de buscar la quiebra o buscar soluciones diferentes que cambien precisamente la estructura de lo político? A eso precisamente vamos a dedicar los problemas que vienen. Ha habido muchos intelectuales que han atacado esta cuestión de manera tangencial. En el siglo XX podemos citar, por ejemplo, a Hayek, cuando en su libro Camino de la servidumbre intenta evaluar el proceso que puede llegar a la pérdida sucesiva de las libertades personales en sacrificio de la seguridad, lo que también estamos viendo hoy, en nuestros días, a resultas de los atentados yihadistas en el corazón de Europa, pero no llega a una solución de construcción de lo político, del calado y de la hondura que llega García Trevijano precisamente en el discurso de la República. Quizás deberíamos retrotraernos más tiempo, concretamente hacia el año 1548, cuando Etienne de la Boétie, como también trataremos al seguir los párrafos de la obra de don Antonio en los sucesivos programas, es quien se acerca por primera vez y también de una manera pues muy interesante al problema de esa servidumbre voluntaria. Decía Etienne de la Boétie que admirable es el prodigio que obra la libertad en el corazón de sus defensores, pero lo que sucede en todos los países, con todos los hombres y todos los días, que un solo hombre pueda esclavizar a 100.000 ciudades y privarlas de sus derechos, es lo que suscita su curiosidad, con una edad muy corta y en una obra de apenas 18 folios que es precisamente tiene por título sobre la servidumbre voluntaria, en la que se viene a ocupar de este problema. ¿Cuál es la fatalidad que ha podido desnaturalizar al hombre, único ser que ha nacido para vivir libremente, hasta el punto de borrarle de la memoria la dignidad de su ser primitivo y su deseo de recobrar la libertad? Ya Etienne de la Boétie describía o categorizaba a tres clases de tiranos, a los que les llamaba malos príncipes. Unos, los que adquieren el poder por elección popular, otros que lo adquieren por la fuerza de las armas y otros los que lo hacen por la sucesión hereditaria. Los dos últimos parece evidente que se encuentra justificado y la respuesta la da la propia historia a cuál es precisamente el origen de esa servidumbre voluntaria, en una pasión muchas veces de seguridad, en una pasión de protección de propiedad o de personas, un miedo a la libertad. Pero ya en el siglo XX y en este siglo XXI se encuentra, como digo, esa respuesta en la historia. Pero el enigma sobre la primera, sobre cómo por elección popular se puede llegar a esa servidumbre voluntaria, es lo que don Antonio, al abordar en el discurso de la República, analiza de una manera realmente interesante, eficaz y también sorprendente. Da respuesta a lo que se preguntaba Etienne de la Boétie. ¿Por qué el pueblo, constituyéndose como monarca o sustituyéndole, permite que unos pocos, aun fuera por elección, ejerzan la tiranía respecto al resto? Los métodos de tomar las riendas casi siempre son distintos a lo del ejercicio del poder despótico, pero pueden llegar a dar una resolución idéntica. Los elegidos tratan a los pueblos, dice Etienne de la Boétie, como los toros que deben domarse. Los conquistadores disponen de ellos como una presa que les pertenece y los herederos les reducen a la clase de esclavos naturales. Esa doma precisamente es la que vamos a tratar a lo largo de los sucesivos programas. Cómo esa servidumbre voluntaria brota precisamente de donde no hay libertad política. Cómo es precisamente la falta del hábito del ejercicio de la libertad política la que precisamente motiva este tipo de servidumbre. Es cierto que las primeras víctimas del despotismo lo sufren con violencia,
Pero lo que hay que preguntarse, y ahí es donde radica el enigma de la servidumbre voluntaria, es cómo los que nacen después de ellas, que no han disfrutado de la libertad, ni saben en qué consiste, sirven sin repugnancia y hacen de buena gana lo que sus antepasados solo hicieron por la fuerza. Tal es la fuerza de la costumbre que, ejerciendo un dominio irresistible sobre todos los actos de nuestra vida, parece que ninguno ha puesto tanto empeño como en enseñarnos a ser esclavos. A esto es, como digo, a lo que nos dedicaremos a analizar párrafo a párrafo cada una de las partes del capítulo 1, segunda parte del discurso de la República de don Antonio García Trevijano. Don Antonio, después del primer párrafo que he leído y que ha servido de introducción, nos sigue diciendo: cabría pensar, con cierto fundamento, que este enigma solo se plantea cuando la libertad de los gobernados es la base del poder de los gobiernos y la mayoría de los electores vota contra el interés del mayor número de ciudadanos. Pero la experiencia de una larga dictadura, acabada en muerte natural, nos hace ver sin dificultad que ese lamentable enigma planea en cualquier gobierno y lugar sobre todas las ideas y forma de gobierno. En el fondo, no hay mucha diferencia entre el consentimiento popular que prestan las masas al gobierno de un dictador y las que otorgan las mismas mayorías sociales en las urnas a las oligarquías políticas que las maltratan en nombre de la democracia. Tanto tiempo, mares de tiempo que parece que han pasado desde el año 1548, en que Etienne de la Boétie formuló su opúsculo, su obra sobre la servidumbre voluntaria, hasta el año 1994, en que don Antonio García Trevijano, un pensador español, se plantea la ardua tarea nada menos de afrontar la respuesta a ese enigma de la servidumbre voluntaria. A eso, y quiero precisamente que este primer programa sirva para, como he dicho, excitar el interés del oyente, precisamente dedicaremos y daremos cumplida respuesta a este enigma, como digo, en los sucesivos programas. Al modo de que el hombre se le hace natural todo aquello que adquiere con la educación y la costumbre, veremos también en sucesivos programas como el primer impulso de la servidumbre voluntaria es constantemente un efecto del hábito de obedecer que precisamente contrae a la niñez. Y don Antonio veremos cómo describe que por eso, precisamente, sin ruptura democrática, que acabe con la apariencia del como si esto fuera una democracia, no puede existir el ejercicio de ese hábito de la libertad y todo continuará siendo o indignación estéril por un lado o sumisa servidumbre voluntaria. La causa principal de constituirse los hombres voluntariamente esclavos consiste pues en que nacen siervos y son educados como tales. Y ahí se origina otra consecuencia, que los hombres fácilmente se vuelven bajo los tiranos o bajo los oligarcas absolutamente débiles. Así pues, esta es la misión que nos espera a lo largo de las semanas para darnos cuenta no solo de las causas de esta servidumbre voluntaria, sino de los perjuicios que están causando, como es la desintegración de la propia nación. Hoy en día los actores que cometen toda clase de daños a la sombra de las frases lisonjeras del bien común y de la felicidad pública, de ese consenso socialdemócrata del que hablábamos al principio, halagando directamente, cuando no de manera demagógica, como los nuevos partidos de Estado, al pueblo. A esto Etienne de la Boétie le llamaba de una manera muy clara: engañarles con finura, pero sin salir de ese permanente estado de servidumbre voluntaria. Un libro, el de Etienne de la Boétie, de 18 páginas, que, como digo, escribió cuando tenía tan solo 18 años de edad y que solo pudo ser superado posteriormente, ya en pleno siglo XX, en el año 94, con el libro de don Antonio que nos aprestamos a abordar. Vemos bien cómo don Antonio, en ese paralelismo a través del tiempo, que en esta primera sesión para abordar el enigma de la servidumbre voluntaria estamos atacando, nos dice lo siguiente: esta observación,
que todos los españoles adultos pueden hacer comparando la sustancial identidad servil de las mayorías franquistas y felipistas, recordemos cuando se escribe el libro, en el año 1994, no significa que la historia siempre se repite, ni que las libertades carezcan de todo valor para determinar la naturaleza y la constitución de la relación de poder político. La historia no es una repetición de lo mismo, aunque sus protagonistas lo intenten con restauraciones, porque es inevitable el cambio de las condiciones sociales de existencia y de las ideas que las interpretan. Efectivamente, habría que ser un auténtico cretino para no darnos cuenta de que en esta oligarquía de partidos posfranquista no existe un grado mayor de libertades individuales que son origen de concesión absolutamente y fruto del consenso. Sin libertad política colectiva, todas esas libertades son otorgadas, no tienen apenas valor dentro del ámbito político, sí lo tienen naturalmente dentro del ámbito personal. Y uno de esos valores que tienen estas libertades, aún de esa manera concebida, es precisamente para que podamos ahondar en la razón de la servidumbre voluntaria y acabar con ella, postulando los métodos necesarios para ello, armándonos de las ideas que permitan precisamente salir de la servidumbre voluntaria, para la cual necesariamente también el resto de españoles tienen que salir de ella, ser libres, ya que no se podrá alcanzar nunca esa liberación de la servidumbre voluntaria si la libertad no es colectiva, política por definición. Consecuencia, revertir las libertades concedidas, las libertades personales, para transformar o generar conciencia de libertad colectiva. Pues bien, queridos amigos, a esto precisamente dedicaremos los sucesivos días, las sucesivas semanas, en esta intervención periódica que espero esté a la altura y os interese precisamente para llegar al final a la solución definitiva de este complejo asunto.